Hola. Sí, sí, Jaime. Sí. No, Si decía enciendes la cámara, digo enciendes que la acabo cámara. de salir de una videoconferencia de hora y media y no sé muy bien qué ha pasado en los últimos minutos. ¿Hay alguna novedad del último Oye, momento? mira, son unos cuantos cientos los que nos están viendo. Si me permites, voy a hacer la presentación. Básicamente, de lo que se trata aquí es de intentar hacer un análisis rápido, ¿no? 20 minutos tenemos, ¿no? Para explicar dónde estamos, qué es lo que puede pasar en los próximos días, próximos meses, desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de Estados Unidos, de las relaciones bilaterales. Eh, Efectivamente va a ser difícil porque yo sí que estoy mirando lo que está pasando y lo he mirado hasta hace un momento. He hablado con Washington hace 10 minutos, con una persona muy cercana a Trump y hace media hora con una persona muy cercana a Biden, ¿no? Y la verdad es que lo que me ha dicho uno, básicamente por WhatsApp, es craziness, ¿no? Es decir, locura, ¿no? Locura, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo me gustaría excusar la presencia de Antonio Garrigues, que ha tenido una pequeña indisposición. Me ha llamado también hace un rato, no puede estar con nosotros. Es una pena porque realmente pues tú eres un gran experto. Yo, por los años que llevo también en la Cámara, pues algo sé, pero realmente el decano, ¿no? de las relaciones bilaterales con Estados Unidos es Antonio, que lleva muchísimos años apoyando la inversión y apoyando las relaciones bilaterales a nivel económico y político, ¿no? Pero bueno, estar contigo pues es un placer. Yo creo que es una cosa muy importante para los socios. Es un experto, ha sido ministro de casi todo en los gobiernos de España, eres un hombre también del sector privado y sobre todo has hecho este libro, ¿no? Impresionante, sobre las relaciones internacionales, que también sería un tema bueno encarrilar lo que está pasando allí con todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Mira, yo empezaría por el análisis que puedes hacer o que podamos hacer de lo que está pasando, ¿no? Y como tú has dicho que no has podido ver lo que pasa, y yo sí, si te parece empiezo yo y te doy seguida la Fenomenal, palabra, ¿eh? fenomenal. Mira, nosotros hace unos días tuvimos un periodista que lleva desde el año 95 acreditado en la Casa Blanca, de la Fox, buen amigo de la Cámara, que se llama John Decker, y nos decía en esa reunión que tuvimos también vía Zoom, ¿no? O videoconferencia, nos decía que todo se iba a decidir en Wisconsin y como mucho, mucho, mucho en Michigan y Pensilvania, ¿no? Y efectivamente, pues todo se va a decidir allí, ¿no? Porque yo dio una explicación, yo intenté seguirla, no la acabé de entender, no lo había leído en ningún sitio, ¿no? Pero dentro de todos los Battleground States se ve que los importantes son estos, ¿no? Entonces, en Wisconsin hoy en día está casi asegurada la victoria de Biden, ¿vale? Quedan un 2%, por muy justito, pero parece que gana Biden, ¿no? En Michigan, Trump lleva ventaja por cinco puntos, en Pensilvania por 13. Solamente con uno de los dos, si tiene Wisconsin, ya ganaría Biden. Y luego otra serie de estados como Georgia, Carolina del Norte, también son importantes. Florida, Ohio y Iowa ya ha ganado Trump, y Arizona, Minnesota y Nevada ya ha ganado Biden. O sea que estamos realmente en manos de estos tres estados, ¿no? Y bueno, claro, hemos seguido todo lo que ha pasado, ¿no? El presidente ha dicho que se parase el recuento, que él ya consideraba que había ganado. Biden ha dicho que no había nada perdido ni ganado. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero la palabra que me decían estos amigos míos de Washington, craziness, yo creo que es lo que va a venir en estas próximas horas, si no días, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un escenario que a medida que iban pasando los días, todos veíamos como más previsible, ¿no? En el sentido de que iba a haber pues una cierta confusión entre el voto computado
respecto a cuándo se contabiliza el voto por correo y podría darse la circunstancia de que en la noche electoral o en la mañana electoral siguiente, como estamos ahora, pues alguien, en este caso el presidente Trump ya lo ha hecho, ¿no? Se proclamara ganador incluso antes de la contabilización del total de los votos. Lógicamente, mientras eso no suceda, eso no pueda ser aceptado por Joe Biden y que, por lo tanto, todo esto acabará en un conflicto judicial, primero ante los tribunales de los estados afectados y luego probablemente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Esto abre una etapa de incertidumbre institucional, de confusión. No es ajeno a eso todo el debate que hubo respecto a la composición del Tribunal Supremo y el nombramiento de una nueva magistrada que todos hemos seguido muy, muy de cerca. Y por lo tanto estamos ante un escenario que yo creo que era uno de los más temidos por parte del mundo de los negocios, ¿no? Yo hablaba hace relativamente poco con alguien de Wall Street, para entendernos, y me decía que ese escenario era una especie de nightmare, ¿no? Una especie de pesadilla, ¿no? Bueno, pero las pesadillas acaban cuando uno se despierta y tiene que tiene que ver la realidad, y muchas veces uno se despierta incluso pues reconfortado por volver a esa realidad, ¿no? Ya veremos lo que sucede. A mí hay algo que me llama la atención, ¿no? De lo que has mencionado, y es que cuando yo digamos, me desenganché del seguimiento hace ya un buen rato, la situación era exactamente la que has planteado. Parece que no estamos avanzando en el recuento y que en particular en Michigan y en Pensilvania eh, hace ya varias horas que no se mueven del porcentaje computado, ¿no? Cosa que a mí me llama enormemente la atención. Puedo recordar una anécdota muy breve. En el año 2000, en las elecciones que acabó ganando George W. Bush frente a Al Gore, todos recordaremos el tema de Florida, ¿no? Y el recuento y las dudas que había sobre el método de recuento, ¿no? Y en aquellos años era el primer ministro de Portugal, el hoy secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues teníamos una relación muy, muy estrecha, coincidíamos en el gobierno, él con José María Aznar y yo con mi amigo Jaime Gama, el que fuera canciller de Portugal. Y Antonio Guterres dijo, no, si al final tendremos que acabar enviando observadores internacionales a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, era una butad, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas que son un poco desconcertantes. Gane quien gane, y cada uno puede tener su opinión personal, y yo desde luego la tengo. Yo creo que lo mejor es que se clarifiquen las cosas lo antes posible, que sepamos a lo que atenernos, que lo sepan los norteamericanos, pero que lo sepa también el resto del mundo, porque muchas de las cosas que nos van a venir en los próximos años van a tener mucho que ver con el resultado final. Pues parece mentira, pues esa frase o ese statement que hizo Guterres, pues ha tenido su sentido, porque hay un montón de observadores de la OSCE mirando qué pasa en todos los estados, en todos estos background statements. Yo es curioso porque en todas las elecciones, sobre todo americanas, ¿no? Yo no he puesto nunca nada y nunca me ha puesto dinero, pero sí cenas, ¿no? Y normalmente me ha puesto un montón de cenas. No, he sido muy prudente, no me he querido apostar nada de nada, ¿no? Y la gente me decía, oye, pero tan mal lo ves, ves el ejército en la calle, y decía, no, el ejército, pero el ejército de abogados, ¿no? Que van a estar poniendo pleitos por todas partes y mirando a ver qué ha pasado en el escrutinio, sobre todo, claro, 100 millones de los 160, 170 millones de personas que van a votar, 100 millones ya habían votado por correo antes de ayer, ¿no? Entonces esto cambia toda la dinámica, va a haber mucha contestación y va a haber pleitos seguro, ¿no? Y no sabremos quién es el presidente hasta de aquí unas semanas, ¿no? Una semana, un par de semanas seguramente. Con eso es muy difícil la charla que yo quería tener contigo y con Antonio, ¿no? Sobre cómo afectaba la nuevo presidente pues las relaciones internacionales, la relación con China, la relación con Europa, la relación con España,
qué iba a pasar con la economía, porque realmente pues, estamos en una posición binaria, tendríamos que duplicar nuestro evento de hoy pues, para poder hablar de todo eso, ¿no? Pero digamos que finalmente se impone Biden o se impone Trump. ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales, la geopolítica? ¿Cuál es tu perspectiva de esa mirada que tienes geopolítica tan amplia, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, antes se me pasó y no quiero que se me pase otra vez mis mejores recuerdos y deseos para Antonio, que tenga Sí. una rapidísima recuperación. Todos le queremos y le admiramos muchísimo. Hombre, yo creo que podemos decir más o menos lo que se ha dicho ya con anterioridad a las elecciones. Y, y es que más allá del tono o de la retórica, hay algunas corrientes de fondo que gane quien gane, tampoco se van a modificar. Estados Unidos lleva ya bastante tiempo en repliegue en su papel de liderazgo global, de repliegue digamos, en la fortaleza de sus alianzas tradicionales establecidas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, de concentración en sus problemas internos y de reorientación de su política exterior hacia el Indo-Pacífico, en particular con una gran obsesión, y es cómo evitar que China suplante a Estados Unidos como gran superpotencia a mediados de este siglo, algo que las autoridades chinas están ya expresando de forma absolutamente clara. Y eso es así, gane Trump o gane Biden, ¿no? Yo creo que ese repliegue de Estados Unidos va a seguir y que esa focalización casi obsesiva en China va a ser la pauta de la política exterior norteamericana en los próximos años. Puede cambiar algo la retórica, insisto, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que Trump ha roto de una manera muy clara, que es digamos, la defensa del multilateralismo, que además es algo impulsado por Estados Unidos desde Bretton Woods y han sido los grandes garantes del sistema multilateral, ¿no? Bueno, Trump ha roto con eso, pero tengo enormes dudas de que si ganara Biden pudiera volver el multilateralismo tal y como lo hemos conocido en la segunda mitad del siglo pasado, en los primeros años de este. El Partido Demócrata y Biden en concreto tienen una plataforma, por ejemplo, cuando hablan de la política económica, pues muy proteccionista. Uno dice American First, pero otro dice Buy American Products, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la defensa de los empleos interiores a través de la protección, a mí me parece que eso va a ser así en cualquier caso y por lo tanto vamos a ver un retroceso también del libre comercio, vamos a ver imposición de aranceles, vamos a ver guerras comerciales con independencia de quién gane. Otro tema importante, el concepto de Occidente, ¿no? Yo creo que el concepto de Occidente, entendido como la solidaridad y la cooperación entre países que compartimos los valores propios de la democracia, de la economía de mercado, de la sociedad y que ha estado liderado por Estados Unidos, pues es un concepto que se está debilitando enormemente, ¿no? Y probablemente con Trump puede ir más rápido que con Biden, pero veremos un progresivo debilitamiento del vínculo atlántico y veremos un progresivo debilitamiento, si no el abandono, de la Alianza Atlántica en el medio plazo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ya no mira al Atlántico. Considera que si Europa tiene problemas con Rusia, es su problema regional, no es un problema específico de Estados Unidos y los europeos tienen que abordarlo por su cuenta. Estados Unidos mira hacia el Pacífico y es más, ha dado un paso más, mira hacia el Indo-Pacífico, porque está empezando una política que creo que sería común a los dos presidentes, cualquiera que ganara, que es el establecimiento de una nueva alianza Indo-Pacífica, no diré en sustitución, pero sí, digamos, más profunda que la Alianza Atlántica con países como Japón, como Australia, Nueva Zelanda o India,
ya en el Índico. De hecho, ha habido unos acuerdos militares muy importantes entre Estados Unidos e India que incluyen maniobras conjuntas. Japón e India están haciendo maniobras navales en el Índico. El objetivo es la defensa de lo que los japoneses llaman Free and Open Indo-Pacific, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es una estrategia para contener el expansionismo de China y, por lo tanto, para contener a China, sobre todo en el mar del sur de la China y en el entorno del estrecho de Malaca, que yo llevo defendiendo desde hace muchísimos años, que es el centro de gravedad estratégico del planeta, pero que hoy se ha convertido en algo absolutamente vital, ¿no? Puedo añadir más cosas, pero solo las citaré para no alargarme en exceso. No creo que debamos confiar mucho, por lo tanto, en una reincorporación de Estados Unidos a los tratados de libre comercio, aunque probablemente si ganara Biden sí se podría producir un cambio de actitud en el tema medioambiental y en la lucha contra el cambio climático y, bueno, quizás también en algunos aspectos más específicos de política exterior, como pudiera ser el caso del acuerdo de la comunidad internacional con Irán sobre el tema nuclear, ¿no? Pero yo creo que en lo básico las tendencias están trazadas y más allá de la manera de formularlas, que puede ser más o menos tough, ¿no? Más o menos zafia y más o menos dura, las grandes tendencias están ahí y van a seguir estando ahí, gane quien gane. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el cambio se deriva de tres factores, ¿no? Primero, yo recuerdo cuando China se consideraba un país en vías de desarrollo, ¿no? Y de eso no hace muchos años, hace 10 años. Yo he visto crecer el Chinese Desk en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, de tener un par de docenas de personas a tener cientos y cientos y cientos de personas trabajando y mirando solamente eso, pero eso es hace relativamente poco, hace 6 o 7 años, en la segunda administración de Obama, cuando empezaron a tomar conciencia de lo que significaba que un país aumente un 1000% su PIB en un cortísimo periodo de tiempo y que encima es un país que tiene 1.300 millones de personas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, veo que también hay una conciencia por parte de los americanos de que no pueden estar pagando la seguridad mundial solamente ellos, ¿no? Y eso afecta a los republicanos y a los demócratas. Y seguramente, como tú has dicho bien, Josep, pues un presidente Biden en ese sentido no será diferente, ¿no? Y exigirá a sus aliados hacerse cargo de las instituciones. Pero también esa decadencia o ese cambio, ¿no?, que se exige en lo que se llama el sistema liberal internacional, ¿no?, que se fundó con Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, realmente es para un mundo que ya no existe, ¿no? Es decir, Alemania era un país vencido y es una potencia enormemente importante. De alguna forma no está en todas las instituciones, no está en el Consejo de Seguridad, no tiene un aporte militar como debería, y podemos ir mirando ya racional hoy en día de ese mundo que ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora, y luego, por supuesto, también esta globalización ha generado unos déficits monstruosos en Estados Unidos. Estamos hablando de 1,4 billones, 1,7 billones. Eso es insostenible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo crees que vería un presidente Biden a la Unión Europea, donde ha habido ciertos roces con la administración Trump? Bueno, yo creo que, como antes he dicho, ¿no?, el lenguaje sería pues más diplomático y menos duro, menos arisco que el que ha tenido el presidente Trump. Yo creo que una administración Biden no llegaría tan lejos, por ejemplo, como llegó Trump al decir que la Unión Europea no era un buen invento, ¿no?, o que se felicitaba por el Brexit y que animaba a otros países de la Unión Europea a hacer lo propio, ¿no?, y a salir de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que Biden nunca lo plantearía en estos términos. Probablemente podría pensar también por una razón de fondo, ¿no? Y es que el actual presidente, Trump, no hace caso al Departamento de Estado. O sea, se deja guiar por su intuición, por sus ideas preconcebidas,
No en vano ha ido cambiando de secretarios de Estado, también de asesores de consejeros de seguridad nacional. Probablemente Biden sí seguiría y se leería los informes del Departamento de Estado, en los que claramente lo que se dice es que si evidentemente China debe ser el nuevo foco, de hecho lo decían ya, y tienes toda la razón, ¿no? En la época de Obama. Obama es el inventor de la expresión to pivot to Asia, ¿no? De pivotar la política exterior de Estados Unidos hacia Asia. Por tanto, eso va a seguir siendo así. Pero probablemente lo que haría Biden es procurar que Europa estuviera a su lado en esa pugna contra Estados Unidos, ¿no? Y consideraría que, por lo tanto, mantener la alianza, sobre todo en términos políticos y no tanto en términos militares, le podría ser útil a Estados Unidos para intentar, digamos, contener el ascenso chino, ¿no? Pero no mucho más, ¿eh? Yo creo que Europa, y de hecho personalidades tan evidentes como Angela Merkel o el propio Macron, ¿no? Lo han dicho ya, ¿no? Europa tiene que asumir sus responsabilidades. Entre ese asumir sus responsabilidades está sin ninguna duda la de hacerse cargo de su seguridad y de su defensa, de ser mucho más proactivos en el terreno geopolítico. Algo está cambiando. La Comisión Europea se ha autodefinido, la nueva Comisión Europea se ha autodefinido como una comisión geopolítica. El alto representante y paisano nuestro, Josep Borrell, habla muy a menudo de que Europa tiene que hablar el lenguaje del poder, que no basta con hacer statements diciendo que lamentamos enormemente no sé qué situación, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Hay que ser mucho más proactivos y hablar el lenguaje del poder, ¿no? Estamos en un nuevo escenario que exige eso si realmente queremos que Europa subsista como proyecto político. Y como los europeístas queremos que eso sea así, entendemos que todos tenemos que asumir lo que eso comporta, ¿no? Y, por ejemplo, yo me alegro de que en el actual contexto los presupuestos del Ministerio de Defensa de España hayan crecido de manera bastante significativa, porque quiere decir que estamos asumiendo que nuestro papel en el mundo y nuestro papel en la Unión Europea pasa también por eso. Y pasa por tener unas Fuerzas Armadas capacitadas, modernas, eficientes, bien dotadas y con unas capacidades a disposición de nuestros socios y aliados europeos, ¿no? Y yo ya sé que eso políticamente muchas veces es incómodo y seguramente muy impopular, pero las grandes decisiones políticas tienen que pensar en términos estratégicos y, como se suele decir, más pensando en la próxima generación que no únicamente en las próximas elecciones. No te oigo, Jaime. Jaime, ahora. Vamos a ahora. alargar 7 minutos más porque realmente un flash tan corto es imposible con todo lo que hay encima, ¿no? Y aparte, eso de no tener el candidato ya cerrado, pues te obliga a hablar de las dos posibilidades, ¿no? Pero bueno, me gustaría abordar un poquito el tema de España, ¿no? Que tú has hablado de algo importante, ¿no? Que es la relación militar, por supuesto, con las bases que tenemos, que están estratégicamente situadas entre Estados Unidos y Oriente Medio, ¿no? Pero, por supuesto, por la parte que nos toca como entidad empresarial, pues está el hecho de que Estados Unidos es desde los años 60 el primer inversor extranjero en España y España es hoy en día el 12 inversor americano desde posiciones muy pequeñas. La inversión en ambos lados no ha dejado de crecer. Ha habido el castigo, ¿no? Porque son aranceles punitivos, ¿no? Contra algunos productos del campo el arbitraje que ha perdido Airbus por las ayudas de algunos estados europeos, pero nosotros somos partidarios de que en cierta medida la relación con Estados Unidos tenga primero, por supuesto, una politicidad, ¿no? Que sean bilateral o que no estén sometidos, como ha pasado no hoy, pero sí en el pasado, a las relaciones políticas internas españolas, ¿no?
y por supuesto, que no se dejen del todo en manos de Europa, ¿no? Porque hemos visto durante muchos años pues que los gobiernos españoles pues de alguna forma han delegado en Bruselas su relación con Washington, mientras que eso no lo hacían, o al menos es nuestra percepción subjetiva, otros países importantes de la Unión Europea, ¿no? Esa relación tiene que seguirá con Biden, seguirá con Trump. Por supuesto, la especialización de las empresas será muy diferente, las energías verdes, las energías fósiles, los bancos, la regulación de los bancos o las empresas que se dedican a temas farmacéuticos, pero tiene que ser una relación estable y potente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? No, tal cual estás hablando a un convencido. Yo tuve el honor de firmar una declaración política conjunta en su día con Madeleine Albright, al final de la administración Clinton, y que después tuvo una clara continuidad en cuanto al desarrollo de sus contenidos con la administración Bush. Entonces, mi colega era Colin Powell. Y yo siempre, desde un profundo europeísmo, siempre he estado convencido que mantener una relación especial, ¿no? No una special relationship tal y como la entienden los británicos, ¿no? Pero sí una relación profunda, especial con Estados Unidos es absolutamente fundamental y compatible con nuestro compromiso europeo. Pero además teniendo en cuenta nuestras fortalezas en ese sentido, que son varias. Probablemente la más importante son las bases, es el apoyo en términos de defensa que desde las bases en territorio español pues damos a los intereses estratégicos globales de Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente se orientan hacia Oriente Medio, pero que podrían incluso ampliarse hacia el continente africano, ¿no? Es algo que se ha venido hablando en los últimos tiempos y que desde luego valdría la pena explorar, ¿no? Yo creo que está en el interés de España que no se debilite más de la cuenta el vínculo atlántico. Nos interesa que eso se mantenga y que la relación con Estados Unidos sea fluida, sea sincera, sea honesta y que sea compatible con esa necesidad de una mayor autonomía estratégica de Europa, que por otra parte es lo que nos pide Estados Unidos. Pero no es porque nos lo haya pedido Trump. El aumento de los presupuestos de defensa es una aspiración de varios presidentes norteamericanos previos a Trump, ¿no? Y Obama en ese sentido fue también muy insistente, ¿no? Y es lógico, ¿no? Hay un cansancio en la sociedad norteamericana ante tantos años y tantas décadas de hacerse cargo de la seguridad colectiva global, ¿no? Y, por decirlo de manera muy coloquial, están un poco hartos de poner los dólares y los muertos, ¿no? Y es lógico que esa petición exista. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser sensibles a eso y tener muy en cuenta, además, las relaciones, como bien dices, económicas y empresariales. Nosotros también somos un inversor muy importante en Estados Unidos. Vamos a ver ahora lo que pasa. Efectivamente, que gane uno y otro, pues a lo mejor no tiene grandes implicaciones geopolíticas, pero sí que puede afectar a las empresas petroleras o a las empresas de renovables, ¿no? O a los bancos en función de cómo evolucione la regulación bancaria y financiera, tal y como has dicho, ¿no? Pero que tiene que haber una política exterior específica para Estados Unidos por parte de España que pueda contribuir además a esa relación política que tiene que existir inevitablemente entre Estados Unidos y la Unión Europea, a mí me parece absolutamente imprescindible. Estoy absolutamente convencido de eso. No tenemos que verlo como un blanco y un negro, ¿no? En el sentido de que si apostamos por Europa tenemos que dejar de mirar a Estados Unidos. En absoluto. Una buena manera de apostar por Europa es seguir mirando muy atentamente a Estados Unidos. Curiosamente no hemos hablado del COVID, que es una maravilla, porque yo creo que es la primera vez que llego a lo que sea tanto rato sin hablar de lo que tenemos todos en la cabeza todos los días, ¿no? Pero ya para terminar, vemos cómo está no te estoy escuchando, ¿eh? Ay, perdón. Vemos cómo está evolucionando, cómo ha evolucionado la economía americana, que ha tenido, a pesar de ser el país más devastado con algunos otros, incluido el nuestro, por el COVID,
vemos cómo se ha estructurado, ¿no?, el mercado laboral, ¿no?, que creció un montón el desempleo, luego se volvió a cerrar, luego se ha vuelto a abrir. Estamos hablando de un 8, poco, ¿no?, por ciento de, de desempleo. Estamos hablando de una recesión de un 4, y pico. Estamos viendo que con el COVID y todo, ¿no?, la gente que hubiese puesto dinero en el Dow Jones a principios de la presidencia hoy tendría un 60% más, y si hubiese puesto en el Nasdaq un 120% más, con el COVID, con la COVID incluida, ¿no? Entonces, ha habido unos apoyos fiscales extraordinarios, ¿no?, de 3 billones de dólares. ¿Cómo puede evolucionar en el mundo que viene esa economía estadounidense, que va a marcar, al fin y al cabo, la economía del resto de los países, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias evidencias a día de hoy, ¿no?, a pesar de la incertidumbre que rodea todo el tema de la pandemia, ¿no? La primera evidencia es que China ha recuperado su producción muy rápidamente. Si miramos la evolución del PIB, estamos hablando de una recuperación en V, pero tiene sus matices, ¿no?, porque ha habido un enorme apoyo a la recuperación de la producción, pero en cambio no se está transmitiendo necesariamente a la demanda interna, ni particularmente al consumo privado, ¿no? Y bueno, está por ver la sostenibilidad de esa recuperación. En cualquier caso, China va a terminar con tasas positivas, pequeñas, pero positivas, este año, y eso va a seguir aumentando, pues no aumentando, sino disminuyendo el gap que existe respecto, por lo menos en términos nominales, respecto al PIB de Estados Unidos, y va a seguir aumentando la distancia que China ha tomado ya al conjunto de la Unión Europea, que ese es un dato poco menos conocido, pero China ya tiene un PIB en términos nominales superior al de los 27, ¿no? Después está Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene varias cosas que conviene tener presentes. La primera es su potencia de fuego, su potencia de fuego a la hora de combinar la política fiscal con la política monetaria. Y ahí, pues evidentemente, las actuaciones de la Reserva Federal junto con las medidas de carácter presupuestario e impositivo y tributario y de gasto que se han tomado, pues son enormemente significativas y están ayudando a que la caída de la economía norteamericana sea inferior a la que sufrimos los europeos. Pero al mismo tiempo también no hay que olvidar algo que es estructural. La economía norteamericana es mucho más flexible que las nuestras. Y su mercado de trabajo también. Y en un momento determinado pueden tener una enorme caída de empleo, pero al poco tiempo, cuando se recuperan las expectativas de crecimiento, la recuperación del empleo también es muy alta. Y eso explica que las tasas de desempleo, pues tanto cuando hay pleno empleo como ahora que no lo hay, pues sean siempre bastante más bajas y soportables que las que sufrimos algunos países europeos, particularmente España, ¿no? Y por lo tanto, eso me lleva a Europa para casi decir que lo que tiene Estados Unidos, pues nosotros o no lo tenemos o lo tenemos en menor medida, ¿no? ¿Tenemos potencia de fuego? Sí, por primera vez ha habido una conjunción del Banco Central Europeo con las políticas de la Unión en términos de apoyo al gasto y de procurar que no haya tensiones en los mercados financieros y que los países nos podamos seguir endeudando, emitiendo deuda de manera casi limitada, porque no están viéndose afectados ni los tipos de interés ni las primas de riesgo. Ha habido un esfuerzo presupuestario importante de la Unión, con matices, porque cuando hablamos de los famosos 750.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, lo que llamamos el Next Generation, bueno, algunos siguen pensando, y algunos dentro del gobierno también siguen pensando, que este dinero es para gastar. Y no es un dinero para gastar, no es un dinero para ganar espacio fiscal, no es un dinero para reducir o contener el déficit o tener la deuda. No, es un dinero para invertir y para invertir en proyectos de futuro, ¿no? Y por lo tanto, también ese matiz
nos cabe, ¿no? Pero después está, pues que tenemos mercados de trabajo mucho más rígidos, a los que les cuesta, primero, pierden empleo con muchísima rapidez y muchísima contundencia, pero después nos cuesta mucho más que a los demás que ese empleo se recupere y llegar a tasas de desempleo razonables. Yo creo que la pandemia lo que viene a agudizar es pues ese distanciamiento en términos de competitividad de Europa respecto a las dos grandes superpotencias, que solo se puede corregir si en Europa asumimos que la combinación de política monetaria y fiscal se tiene que acercar cada vez más a la de un país soberano y asumimos que la mejor manera de ser competitivos es tener mercados eficientes, mercados flexibles y, por lo tanto, mercados que se adapten a las circunstancias, como muy bien saben los norteamericanos. Bueno, oye, lo vamos a dejar aquí porque en teoría es un flash, ¿no? Para analizar las elecciones. Como no sabemos cómo va a terminar, tendremos que volver de aquí unos días. Te Pues llamaré. Esperemos que Antonio ya esté totalmente recuperado y desde luego lo haremos en más de 20 minutos porque nos hemos pasado casi el doble y se necesita mucho tiempo para analizar todas estas cosas. Muchísimas gracias, Josep. Muchas desde gracias. aquí a la cámara. Gracias.